Me imagino que es mejor el micro, ¿verdad? Porque los que tenemos poca voz pero desagradable es mejor utilizar estos artilugios. Decía el padre Juan Antonio que no tenía que presentarme a algunos. Recuerdo, así viendo caras, pues que estáis ya hartos de haberme oído tanto y tanto durante 20 años de mi primera etapa en la parroquia, pues supone que ya estáis de vuelta de lo que yo pueda decir. Como por otra parte yo no soy un gran predicador, pues me he hecho una chuleta para no despistarme y para no alargarme demasiado. Aunque las conferencias cuaresmales siempre son algo más prolongado que lo que es una homilía, que decían algunos que las homilías tenían que ser como la minifalda, cortas y que enseñen mucho. La conferencia cuaresmal es otra cosa. Y me vais a permitir, por lo tanto, que yo me dirija un poco por esta chuleta que me he preparado para no andarme por las nubes y para tratar de compartir con vosotros lo que es una conferencia cuaresmal, que yo entiendo que es una reflexión de una comunidad creyente en voz alta, para tratar de preparar en nosotros lo que es la Cuaresma, la introducción a la gran celebración de la Pascua. Iniciamos estas conferencias con la Cuaresma ya un poco avanzada, en este tiempo que precede, como decía, y expone a la celebración de la Pascua. Y nuestro propósito no puede ser sino convertir estos encuentros en tiempo de escuchar a Dios, de escuchar su palabra. Tiempo de conversión como respuesta a esa palabra. Tiempo de preparación y de memoria de lo que es nuestro bautismo, su actualización en nuestra vida. Tiempo, por lo tanto, para promover la reconciliación con Dios y con los hermanos. Y a pesar de la secularización de la sociedad contemporánea, los creyentes cristianos advertimos claramente que la Cuaresma, en este tiempo, hay que dirigir el espíritu hacia las realidades que son verdaderamente importantes. Estamos continuamente viendo, no hay más que abrir la televisión, lo que es la política, lo que es la sociedad, lo que son los cataclismos y tantas cosas que escuchamos, que vemos, que en el fondo no tienen importancia y que se la dan los intereses de unos o de otros. Hace falta un esfuerzo evangélico y una coherencia de vida traducida en buenas obras, en forma de oración, de limosna, de renuncia a lo superfluo, en expresiones de solidaridad con los que sufren y con los necesitados. Esa es la finalidad, en definitiva, de la Pascua, prepararnos para amar. Y por lo tanto, la Cuaresma es un tiempo de fe. Como os decía al principio, la secularización de nuestra sociedad es un hecho que está ahí y que se convierte en una interpelación. Vivimos en un mundo, dicen algunos, que parece que Dios nos ha dejado de la mano. Dios nunca nos deja de la mano, entre otras cosas porque no tiene mano. Las manos seríamos nosotros. Y otros dicen que Dios aprieta pero no ahoga, y es que tampoco le conocen bien. Porque si no dirían, así decía mi padre cuando yo era niño, Dios aprieta pero nunca suelta. Ese es el Dios en el que queremos encontrarnos en este tiempo de Cuaresma. Por eso nos encontramos en una sociedad donde hay una fe como apagada o adormecida,
como con lo que parece caracterizar a gran parte de nuestro mundo y de nuestra sociedad concreta, de la católica España, que ya no la conoce nadie. Ese ambiente ha terminado quitando, empañando o deformando el auténtico conocimiento de los contenidos de la fe y de los valores irrenunciables que la inspiran. Estamos en un mundo en el que falta fe, se ha perdido la fe. De tal manera que hay una época en la que estamos viviendo que llaman los sociólogos la perversión del lenguaje, que se utiliza mucho en nuestra sociedad. No hay que decir la palabra aborto, suena a crimen, es mejor decir interrupción del embarazo. Pues estamos en una sociedad en que los términos procuramos endulzarlos. Ya no se dice hasta mañana si Dios quiere. Ahora se dice buen día tenga usted. Se han perdido muchos de los elementos que impregnaban religiosamente la sociedad. Es verdad que muchas veces eso era como la epidermis, sin contenido en profundidad, y que la sociedad a la que hemos llegado pues ha ido cada vez más manteniendo un poco esos gestos, signos externos de religiosidad, pero perdiendo profundidad y contenido. Es típico de la Cuaresma el potaje del viernes y el no comer carne. Sin embargo, eso no nos convierte en preparación para encontrarnos con Cristo resucitado. Tenemos que reconvertir nuestras ideas, nuestro planteamiento de vida. Decía yo, dejar lo superfluo un poco, concentrarnos en lo esencial. Por eso es un tiempo este de la Cuaresma en que hay que conseguir que la fe profesada encuentre su inseparable unión con la fe vivida, en el encuentro, en el testimonio y en el anuncio de Cristo al mundo. Por eso el punto de partida de esta Cuaresma, de estas charlas, a mí me gustaría que fuera la fe, el tema de la fe. ¿Qué significa decir creo en Dios? Uno de los dramas de la sociedad moderna es precisamente el no reconocimiento, la pérdida o la marginación del primado de Dios. Es urgente, por lo tanto, recuperar el carácter luminoso propio de la fe. Pues cuando se apaga esa llama, todas las otras luces acaban languideciendo. Y es que la característica propia de la luz de la fe es la capacidad de iluminar toda la existencia del hombre. Si queremos entender lo que es la fe auténtica, la fe verdadera, tenemos que referirnos al camino de los hombres creyentes que nos han precedido con la señal de la fe. Tenemos que referirnos a aquellos cuyo testimonio encontramos desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de todo lo que es la historia de la salvación. Podríamos empezar por San Juan Pablo II y acabar por Abraham, nuestro padre en la fe, y ver cómo ellos han vivido la fe. Y vivir esa fe, cómo tenemos que aplicarlo nosotros hoy en nuestra propia vida. Yo me voy a parar un poquito en ese Abraham, nuestro padre en la fe, que ocupa un lugar destacado. En la vida de Abraham sucede algo desconcertante. Es Dios quien le dirige la palabra. Se revela a Dios como un Dios que habla y lo llama por su nombre, hasta le cambia el nombre. La fe, por lo tanto, es algo que está primero vinculado a la escucha. Para entender lo que es la fe,
hay que tener no oídos, porque con eso se puede oír. Hay que tener la actitud mental de la escucha, que es poner la atención en aquel que nos habla. Abraham no ve a Dios, pero oye su voz. Y de este modo la fe adquiere un carácter personal, es una relación. Dios se manifiesta como el Dios de una persona viva. El típico, así lo presenta la Escritura, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de vivos. Un Dios capaz de entrar en contacto con el hombre y de establecer una alianza con él. Ese es el Dios de la fe. Lo que esta palabra comunica a Abraham es una llamada, otro elemento propio de la fe. Una promesa, una invitación a abrirse a una vida nueva que le lleva a un futuro inesperado. Le hace empezar por salir de su casa, de su tierra. La fe que se pide a Abraham es que se fíe de esa palabra que le dirige Dios. Y cuando es pronunciada esa palabra por ese Dios fiel, se convierte en lo más seguro e inquebrantable que puede haber. Se convierte en lo que hace posible que nuestro camino tenga continuidad en el tiempo. Ese es un aspecto de la fe. Otro, el de la historia también del mismo Abraham, que es importante para comprender lo que es la fe. Abraham reconoce en esa voz que le llama una llamada profunda y Dios asocia su promesa a la paternidad, a la generación de una nueva vida. Le dice: Sara, su esposa, te va a dar un hijo, lo llamarás Isaac. Dios, el Dios que pide a Abraham que se fíe totalmente de él, revela cómo la fuente de la que proviene toda vida. El Dios que llama a Abraham es el Dios creador, que llama a la existencia a lo que no existe. Vas a tener un hijo. Cuando Abraham escucha esto y acepta lo que Dios le dice, la fe en Dios ilumina a las raíces más profundas de su ser. Le permite reconocer la fuente de bondad que hay en la creación y confirmar que su vida no procede de la nada o de la casualidad, sino de una llamada y de un amor personal. El Dios que le ha llamado no es un Dios extraño, sino aquel que es origen de todo y que todo lo sostiene, y le promete que va a ser padre, viejo, anciano, y su mujer ya estéril, que hizo reírse a Sara cuando escuchaba detrás que Dios hablaba con Abraham. En el Nuevo Testamento son múltiples también las referencias a la fe. Valgan algunas muestras, todos tenéis en mente, seguro. Por ejemplo, el encuentro de Jesús con Zaqueo. Zaqueo se subió a una higuera para ver a Jesús que pasaba. Y Jesús pasa y le dice: bájate de la higuera. Eso en castellano tiene también sentido. La fe es bajarse de la higuera. ¿Y cuántas veces vivimos en la higuera? Sin darnos cuenta, sin interiorizar. Jesús pasa por la vida de Zaqueo y le dice: baja, que tengo que entrar en tu casa. Y es que la fe también conlleva eso, la entrada de Dios en tu vida, como en la vida de Abraham o en la vida de Zaqueo, ese Dios personal. Otro que podríamos también tener presente, no menos significativo, es el encuentro de Pablo con Dios, con Jesucristo, camino de Damasco. Iba a cazar cristianos. Se tuvo que apear del burro y se quedó ciego. Y entonces se encontró con el Dios de Abraham y empezó a ver claro.
empezó a darse cuenta de que cuando perseguía a los creyentes, estaba persiguiendo a Jesucristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Otro encuentro con la iniciativa de Dios, que transformó completamente la vida de aquel perseguidor de la Iglesia para convertirse en un gran padre de la Iglesia, en un gran predicador de la verdad del Evangelio, para quien todo era basura si no era Jesucristo. Fruto de ese encuentro con el Señor, transformador de la vida, que cambia los criterios, los planteamientos. ¿Es así nuestra vida? Podemos irnos preguntando esta tarde eso. ¿Qué cambia Dios en mi vida? ¿Qué transforma en mi existencia? ¿Hacia dónde voy? ¿Con quién me encuentro cuando me encuentro con los demás en la calle, en la vida? Tendríamos muchos más. El episodio, por ejemplo, de la muerte de Lázaro y su significado. El encuentro con el buen ladrón en la cruz. La fe de Tomás, que no se creía que Jesús había resucitado hasta que no metiera el dedo en los agujeros de los clavos. Y Jesús le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Jesús resucitado. La fe es, por lo tanto, encuentro con alguien que provoca un cambio en la vida. La fe es exigencia de salir de nosotros mismos, de transformar nuestros criterios, de iluminar por Dios nuestros valores. ¿Cuáles son los valores que nos están moviendo hoy? ¿Los de la bolsa de comercio o los del Evangelio? ¿Cuáles son los valores que mueven mi vida? Un cristiano tiene que preguntarse todos los días de qué manera y a quién tengo que amar hoy, porque eso es lo que da sentido a mi vida, eso es lo que me hace creyente. Creer como cristiano potencia la multiplicidad, la comunicabilidad del hombre, abriéndole a Dios en Cristo, que acepta la verdad de su persona, que confía en Él, que se adhiere a su contenido y que adopta una actitud definitiva exigida por la importancia absoluta de Cristo para la propia vida espiritual. Esos tres aspectos, comunicabilidad, aceptación y compromiso definitivo, son inseparables y constituyen el creer cristiano. Porque si no, la fe puede ser sociológica, ambiental, habitual. Los españoles somos, por naturaleza, católicos. En principio, por naturaleza, por sociología, creyentes. Todos creemos en Dios y en la Virgen de la Macarena, si somos andaluces, o la Virgen del Pilar, si somos aragoneses. Pero ¿esa fe es transformadora de nuestra vida? ¿O es una fe que adorna nuestra vida, pero que no nos compromete? El creyente se constituye tal por el mutuo entrelazamiento y el resultado armónico de esos tres elementos: comunicabilidad, relación con Dios, aceptación de su persona y de su invitación, y compromiso definitivo a vivir con Él, por Él y para Él. Y eso bajo la gracia divina del Espíritu Santo, naturalmente. Nuestra época, si se compara con otros periodos históricos, se presenta a nuestra mirada de occidentales en su aspecto más llamativo con carácter de crisis. Hay una crisis, no solamente económica, una crisis religiosa, una crisis de fe profunda. Quizá por ahí haya que entender las otras crisis de la sociedad. Hay crisis del matrimonio,
Hay crisis de la familia, hay crisis de economía, sí, pero esa se puede arreglar. Pero cuando son crisis por falta de fe, son crisis por falta de amor. Estamos nosotros en esa sociedad, pero queremos ser creyentes, por lo tanto, transformar esa sociedad. Se comprueba así un abandono creciente. Algunos incluso lo utilizan para decir que la Iglesia es algo trasnochado. No hay más que ancianos en las iglesias ahora. Y cada vez son menos los que van a misa los domingos. Lo oímos a los políticos. Hay que quitar la misa de la televisión. 5 millones de españoles respaldan el que se quite la misa por televisión, sin que haga daño a nadie. Menos mal. Estamos en ese mundo y en esa sociedad. Por lo tanto, un punto de partida válido para discernir lo que es la fe hoy lo brinda la reflexión acerca de dónde y cómo nace la fe, transmitida, hemos visto, por los patriarcas y por los discípulos, porque necesitamos meternos de verdad en lo que exige el ser creyente hoy. Decimos en el credo todos los domingos, creo. ¿A qué nos compromete eso? ¿Qué exige? ¿Qué expresa? ¿Qué manifiesta de nuestra manera de entendernos a nosotros y de entender ese Dios que nos llama, ese Dios que se mete en nuestra vida, ese Dios que es vida, ese Dios que nos necesita, ese Dios que es amor, y que hemos conseguido quitar de nuestro ambiente y de nuestra sociedad? Las diversas revelaciones de Dios a los patriarcas, los encuentros y las llamadas al seguimiento de los discípulos contienen rasgos comunes. Los principales son, primero, Dios se hace presente personalmente y convoca un encuentro personal con Él. Dios no es una historia, no es como el Cid Campeador, no es como el Gran Capitán, no es como Isabel la Católica, no es como Napoleón o como Stalin. Dios es vivo, viviente. Ese es el Dios de nuestra fe. Ese es el Dios con el que hay que encontrarse para decir creo. Porque si no, yo siempre digo que uno puede ser un gran teólogo y no ser creyente. Uno puede conocer todos los misterios de la fe, estudiarlos, ser catedrático de religión, profesor de religión y no ser creyente. ¿Qué es lo que hace al creyente? Ese encuentro con Dios. Y mediante su intervención empieza una relación de amistad personal y les cambia el rumbo de sus vidas a todos aquellos con los que Dios se encuentra. ¿Qué ha cambiado Dios en mi vida? ¿Me he encontrado con Él? ¿Soy consciente de que está ahí presente? Cuando Dios interviene en la vida de los que responden a su llamada y se presenta, como por ejemplo, ¿os acordáis cuando se presenta a Moisés, la zarza ardiendo, y le declara ser el Dios de los vivos, de Abraham, de Isaac y Jacob? Y establece así su identidad. Yo soy, y yo soy el que te envía. Entidad personal en la historia del pueblo que ha elegido. Cuando se encuentra con Pablo en el camino de Damasco, se identifica: yo soy Jesús a quien tú persigues. No estás persiguiendo a la Iglesia, es a mí al que estás persiguiendo, es a mí al que estás rechazando, es conmigo con el que tienes que empezar a descubrir la nueva vida. A pesar de las desviaciones, pues nosotros tenemos una gran ventaja, y es que sabemos que cuando se encuentra con Pablo en el camino de Damasco, Dios se identifica con sus discípulos
a quienes Pablo persigue, pero está manifestando Jesús su asistencia y presencia con sus elegidos. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto forma parte también de la vivencia de la fe. Dios está con nosotros, se llama así. Le llamarás Emmanuel, Dios con nosotros. Y es tan importante para la fe saber que pase lo que pase en mi vida, ocurra lo que ocurra, esté todo bien o esté todo mal, Dios está conmigo, porque es amigo, porque se ha manifestado, porque me ha llamado a participar de su propia vida. Eso es lo que celebramos cuando recordamos nuestro bautismo, que Dios nos ha hecho hijos suyos en su Hijo Jesús. Por eso, a pesar de las desviaciones de su pueblo, del pueblo de Dios, su última palabra siempre, ayer y hoy, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y en la vida de la Iglesia, la palabra última de Dios siempre es de misericordia, de perdón, de consuelo, en definitiva de alegría, porque Dios está con nosotros. Las referencias del Antiguo y el Nuevo Testamento no son una historia pasada. Cometeríamos un error eso de decir, bueno, uno estudia la vida de Jesús, lee los Evangelios, como uno puede leer la historia de la independencia de España con Napoleón, el 2 de mayo, o la historia del descubrimiento de América. Efemérides. Y Dios no es una efeméride. Es el Dios de los vivos. Es un Dios vivo. Por eso la historia de la salvación, la historia que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, es algo que reproduce los desvelos de Dios para conducir a los creyentes por el camino de la salvación, llamando a la conversión a cada momento del camino de la fe. Dios no nos llama para machacarnos. Dios no pertenece a ese cuerpo estupendo de la Guardia Civil. Dios no es un ministro o un inspector de Hacienda. Dios tampoco es un ornamento para poner encima de la repisa. Dios es una persona. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Un único Dios, en 3 personas para nosotros, para relacionarse personalmente con cada uno de nosotros. Por eso, cuando constatamos la crisis de fe de nuestro tiempo, por supuesto es impresionante ver cómo no hacemos sino repetir situaciones que en la historia de la salvación ya han tenido lugar. La historia de Israel, los relatos de los evangelios también nos permiten ver cómo el pueblo de Dios, el pueblo elegido, el pueblo creyente, ha caído tantas veces en la tentación de la incredulidad. Me fijo un poquito en algunos de esos puntos. En el momento en que el pueblo de Israel sale de Egipto, camina 40 años, fue su cuaresma, por el desierto, y se encuentran en el Sinaí. Moisés sube al monte y en ese momento, como falta el referente religioso del pueblo, el que conecta con el Dios del pueblo, se hacen un becerro de oro y lo convierten en su Dios. Aquí lo contrario de la fe se manifiesta como idolatría. En lugar de la fe en Dios, se prefiere adorar al ídolo, cuyo rostro se puede mirar, a Dios nadie lo ha visto, cuyo origen es conocido. Nadie sabe cuál es el origen de Dios, no tiene origen. En cambio el ídolo sí, porque lo hemos hecho nosotros. Y este aspecto de la idolatría, ¿qué importancia tiene para esta reflexión sobre la fe? Ante el ídolo del Sinaí, o los ídolos de nuestro tiempo, nuestros ídolos, vemos que el ídolo en el fondo no es más que un pretexto para ponernos a nosotros mismos
en el centro de la realidad. Y esto es tan antiguo como la primera página de la Biblia. Si coméis del árbol de la ciencia del bien y del mal, seréis como dioses. Y la tentación permanente del hombre es en erigirnos en Dios y así quitar de en medio al Dios, que es el único que es capaz de decir cuál es el bien y cuál es el mal, y por lo tanto referente para nuestra conducta. La idolatría es hacernos dioses, y hacernos dioses de tantas y tantas cosas que acaparan nuestra atención. Y es que perdida la orientación fundamental de la fe en Dios, creador del cielo y de la tierra, como decimos en el credo, el Dios que da unidad a la existencia, el hombre se disgrega en la multiplicidad de sus deseos y en la cuantía de sus intereses. Esos son nuestros dioses, deseos e intereses. ¿Acaso no es la rentabilidad nuestro Dios, nuestro ídolo? ¿El bienestar? ¿El atesorar? Aunque si uno razonara un poquito en profundidad, sea o no creyente, tiene que saber, por verificación social e histórica, que de este mundo nadie se lleva lo que tiene, lo que atesora. Solo te puedes llevar lo que das. Pero lo que tienes se queda aquí. Viniste sin nada y te vas sin nada. Solo te puedes llevar lo que has dado. Seas o no creyente, cuando eres creyente, con muchísima mayor potencialidad y con muchísimo más amor y más alegría. Y es que perdida la orientación fundamental de la fe en Dios, el hombre se disgrega en una multiplicidad de sus deseos y en la cuantía de sus intereses, que son sus ídolos. Por eso la idolatría es siempre politeísta, no hay un solo Dios. Ir sin meta alguna de un señor a otro, eso es la idolatría, no presenta un camino, sino una multitud de senderos que no conducen a ninguna parte, que no salvan. Tenemos pues que proclamar con la fuerza de la verdad y la energía de la esperanza: quien no quiere fiarse de Dios, del Dios de la vida, del que se fió Abraham, del Dios que es amor, se ve obligado a escuchar las voces de muchos ídolos. La fe asociada a la conversión, al cambio que provoca, es lo opuesto a la idolatría. Es separación de los ídolos para volver al Dios vivo mediante un encuentro personal. Porque creer significa ante todo confiarse a un amor misericordioso, en una relación íntima, de persona a persona, que siempre acoge Dios y siempre perdona, que sostiene y orienta la existencia, que da coherencia y libertad interior a la persona que manifiesta su condición de creyente, su capacidad de enderezar lo torcido de nuestra historia personal y social. El mundo va mal porque falta Dios, porque la sociedad vive de espaldas a Dios. Es quizá la gran herencia del comunismo, haber hecho una sociedad parapléjica, en la que ha implantado el ateísmo de una manera tan grave que ya no hay ni que luchar para implantarlo. Se ha hecho parte de nuestra sociedad. Ha creado una sociedad sin Dios. ¿Y qué es entonces una sociedad sin Dios? Los romanos ya lo decían: el hombre sin Dios es un lobo para el hombre. ¿Y qué es nuestra sociedad cuando falta Dios? Pues una sociedad de intereses. Cuando faltan los valores del Evangelio, solo nos quedan los valores de la bolsa de comercio. Y eso no salva. Eso amarga la existencia. Se lo diga el chino al ministro de Hacienda.
o que se lo digan a todas las madres que tienen que llegar a fin de mes, y a tanta gente que no llega a fin de mes. ¿Dónde están los valores que salvan? Tenemos pues que proclamar con la fuerza de la verdad y la energía de la esperanza. Quien no quiere fiarse del Dios de la vida, del Dios que es amor, se ve obligado a escuchar las voces de muchos ídolos, a caer en la idolatría. Porque creer significa, ante todo, confiarse a un amor misericordioso, en una relación íntima. La fe consiste en la disponibilidad para dejarse transformar. Eso es la conversión. Una y otra vez, convertirnos por la llamada y el encuentro con el Dios personal, Señor y dador de vida. Esto, en el lenguaje de los jóvenes, hay que ligarse a Dios para que la vida tenga contenido. Si no te ligas con Él, si no te lo ligas para ti, ¿en qué consiste la fe? Tenemos que mentalizarnos en ese Dios personal, que es el que llama, fiarnos de Él, responder a su llamada, darle sentido a la existencia. La fe consiste en la disponibilidad para dejarse transformar por esa llamada y el encuentro con ese Dios personal, Señor y dador de vida, como decimos en el credo. La fe es un don gratuito de Dios. Sería otro tema para tratarlo a fondo. La fe no es algo que el hombre consigue por sí mismo. Es el referente que va más allá de nosotros. Decía San Agustín, Dios que te ha hecho sin ti, no te va a salvar sin ti. Pero ese sin ti significa que Él, para que sea contigo, Dios con nosotros, hace falta que tú le reconozcas, le aceptes, lo integres en tu vida, lo conviertas en parte de tu ser y sea el que motive, el motor de tu existencia. Eso es un poco lo que llamamos la conversión que propicia el tiempo de la Cuaresma. Yo me voy a ir quedando ya aquí porque ya bastante he ido hablando. Lo que importa es precisamente que en este tiempo de Cuaresma nos preguntemos por cuál es el Dios que mueve nuestra vida. ¿Es un Dios personal? Porque entonces descubriremos algo que es muy importante, especialmente en nuestra juventud, en nuestra sociedad. La juventud busca muchas cosas. ¿Y qué es lo que encuentra nuestra sociedad? Explotación. ¿Qué es lo que encuentran los jóvenes en nuestro mundo? Interés. ¿Qué es lo que encuentran? Alcohol, droga, evasión. Hay que hacerles que se encuentren con un Dios que es persona, para que descubran que también los jóvenes son personas. Pero el descubrimiento de lo personal implica el descubrimiento de la corresponsabilidad, del bien común como tarea de aquel que se siente persona. Se convierte en la expresión más auténtica de la fe. La fe es comprometerse a amar, porque Dios, en quien creemos, se nos ha manifestado para que, amándole, cambiemos el mundo, transformemos la existencia, vivamos la alegría de la fe. Amén. Mañana hablaremos un poquito del objetivo concreto de la fe, de Jesucristo. Y pasado mañana, pues hablaremos, estamos en su casa, de la Virgen, la gran creyente, el gran modelo de nuestra fe. Buenas noches.